El conflicto árabe-israelí es un conflicto histórico que tiene su origen en el derecho histórico que reclaman dos culturas sobre un territorio llamado Israel o Palestina. Es un conflicto que tiene su origen desde los comienzos de la historia, derivado de las creencias religiosas y las culturas y los pueblos que se asentaron en la llamada Tierra Santa, que es una región en la que surgieron algunas de las religiones más practicadas y más conocidas de la historia, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Los pueblos en conflicto, palestinos, son los practicantes de la religión islámica, judíos o israelíes son los practicantes del monoteísmo hebreo. Ambas religiones comparten orígenes comunes con la práctica de la creencia en un solo Dios o el monoteísmo y la relación con Abraham. Causas del conflicto. La causa principal es el reclamo por la Tierra Santa como un derecho histórico por parte de ambos pueblos y los intereses de otras naciones europeas y Norteamérica por intereses propios en la región. El proceso. Desde los inicios de la historia, la región ha sido caracterizada por el conflicto, desde la gran época de los egipcios, la salida y el regreso de los hebreos, las guerras con los babilonios, los filisteos, entre otros pueblos, con un territorio ya multiétnico, invadido también por el poderoso Imperio Romano, la aparición del cristianismo y más adelante las cruzadas en las que también pelearían los católicos europeos. La región ha tenido todo un proceso histórico de conflictos religiosos. Propiamente, el conflicto en un contexto más actual podemos ubicarlo desde 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando la región estaba dominada por el Imperio Turco Otomano, con quien compartían las dos culturas el territorio. Con la derrota del Imperio Otomano, el territorio pasó a ser administrado por el Reino Unido, que realizó la Declaración de Balfour, un decreto que favoreció el movimiento sionista para promover la migración judía a la región. La migración aumentó con el antisemitismo europeo y se iniciarían las tensiones y los conflictos con el mundo islámico. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió intervenir y apoyar nuevamente al sionismo. La ONU, en 1947, dividiría a Palestina en dos estados, uno judío y otro islámico, llevándolos a una guerra. Con el apoyo de las potencias europeas, se formó el Estado de Israel en 1948. Sin embargo, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano, Arabia Saudita, entre otras naciones islámicas, declararon la guerra a Israel en apoyo de los palestinos. El conflicto se vio nuevamente favorecido para Israel con los aliados europeos. La Franja de Gaza se quedó para el control islámico. Los palestinos siguieron atacando al no tener un Estado formal apoyados por Egipto. La ONU seguiría interviniendo y los palestinos organizarían la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. En 1967, la Guerra de los 6 días implicaría el aumento de los territorios para los israelíes, siguiendo con el apoyo de las potencias de la ONU. La Unión Soviética apoyó a los palestinos en el contexto de la Guerra Fría. Para 1973, la Guerra del Yom Kippur continuaría con el conflicto. Egipto y Siria invadirían Israel. Un nuevo triunfo para Israel causó bloqueos económicos por parte de los islámicos a la región. El mundo palestino se establecería en Líbano. Para continuar la lucha, Israel invadiría el sur de Líbano, combatiendo con grupos radicales como Hezbollah. Israel ocupó el sur de Líbano. Los islámicos siguieron luchando con más ataques. Derivado de los acuerdos de Oslo, se creó la Autoridad Nacional Palestina, otorgando autonomía a Cisjordania y a la Franja de Gaza. Jordania reconocería a Israel como Estado en 1994. Israel seguiría queriendo ocupar territorios. Los palestinos siguieron luchando y los israelíes también. Los palestinos obtuvieron el control de Gaza y los judíos siguieron con bloqueos económicos. Para 2013, la resolución 6719 de la ONU, Palestina obtiene el estatus de Estado soberano sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. Estados Unidos y la Unión Europea no lo aceptó. Estados Unidos seguiría promoviendo el conflicto por su batalla general con el mundo islámico. El conflicto continúa hoy en día y no se ha llegado a la paz. Ambos pueblos luchan sin acuerdo por el reconocimiento del territorio y por los actos de revancha de los ataques históricos que han ocurrido entre ellos.